Un feliz día y que Dios te bendiga en este hermoso día. Es mi deseo en que el Señor pueda traer grandes bendiciones para tu vida. Sabemos que todas las cosas tienen un propósito y en este hermoso día tengo un tema que presentarte. Siempre la palabra de Dios que es viva y eficaz. Dice que la palabra del Señor es la que nos santifica. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, bajo bajo la inspiración del Espíritu Santo y la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre, hoy vamos a estudiar un tema acerca de la tentación y la caída de nuestros primeros padres. Pero antes de eso te invito a leer lo que dice en Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto. Después de leer esta hermosa lectura, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, en esta tarde te doy gracias, Señor, infinitamente, porque eres bueno. Sabemos, Señor, que sin ti nada somos y que nada podemos hacer. Pido, Señor, que bendigas a todos los que han de escuchar y los que han de ver estos videos, estas prédicas que publicamos día tras día, que tú seas obrando poderosamente en cada uno de sus corazones, que bendigas a este mundo, Señor, que está pereciendo por el pecado. Sabemos que miles y miles y millones de personas están muriendo por falta de la verdad, bajo los escombros del error, y que van sin Dios y sin esperanza en este mundo. Te pido, Señor, que tú consueles cada corazón afligido, que tú animes a aquellos corazones desanimados y que puedan tomar aliento y fe, y así puedan salir hacia adelante, luchando contra toda adversidad, a fin de lograr el premio que tú nos has prometido al final de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, el Señor te bendiga y te dé mucha prosperidad espiritual. El apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uno de los propósitos del Señor es que así como prosperamos en este mundo, también crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo eran Adán y Eva cuando fueron creados? La Biblia responde en el libro de Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto. Salomón, él bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que solamente había hallado una cosa, que Dios había creado al hombre perfecto, pero buscó sus propios caminos o imaginaciones. Dice, ¿qué le prohibió Dios a la santa pareja del Edén? Génesis 2, versos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es un texto que se ha leído miles y miles de veces. Entonces, aquí encuentra el relato de cómo se originaron el mal, cómo se originó el mal en la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó con el pecado. Entonces, el hombre fue creado con la posibilidad de pecar, pero también con la posibilidad de obedecer. En Adán y Eva estaba la decisión de obedecer o desobedecer. Dios no lo creó al hombre autómata, o sea que debía obedecerle obligatoriamente. Le dio el libre albedrío para que él eligiera por su propia voluntad si prestar debida obediencia al Altísimo, a su Creador, o seguir sus propios caminos. Entonces, Adán y Eva fueron aconsejados por Dios. Los ángeles también eran consejeros y le advirtieron que en el cielo
un ángel poderoso, un ángel que fue uno de los más privilegiados de Dios, se había revelado y que posiblemente intentaría seducirlo hacia el mal. Entonces, pero le dio una guía y le dice, de todo árbol del huerto comerás, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí encontramos la advertencia que Dios le dio si él seguía un camino equivocado. Dios nos pone a nosotros, hermanos, la vida y la muerte. Es en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, 19, por ahí yo creo que es, que dice, pongo por testigo al cielo y a tierra, que te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El profeta dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos pone a escoger entre el bien y el mal. Nunca nos exige algo que nosotros no podamos hacer. No nos obliga a que obedezcamos a Él como a un tirano. Entonces aquí dice, les fue dada la prueba más suave que podía darse, pues no había necesidad de que comieran del árbol prohibido. Todo lo que necesitaban había sido provisto. Entonces en el Génesis 2:9 dice que Dios hizo crecer todo árbol deleitoso para la vista y hermoso, dice que era sabroso al paladar, eran buenos, y eso había dado Dios para que el hombre comiera libremente. Pero de todos esos árboles había uno que le estaba vedado o prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa era la prueba. Entonces, pero esa prueba él podía obedecerla. No había necesidad, no había otra prueba que se le haya dado a Adán, solamente una prueba, lo más fácil. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Dice, ¿cómo se orinó el pecado en la tierra? Entonces los invito a leer Génesis 3 del 1 al 7. Dice aquí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces Satanás vio la santa pareja que vivía feliz y dichosa en el jardín del Edén. Pero él no estaba descontento. Se había propuesto hacer la guerra contra Dios aquí en esta tierra. Quería conseguir este mundo como su cautivo. Entonces, dice que él le pregunta a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso era lo que Dios había dicho? No. Dice que todo árbol podían comer solamente de uno. Pero él lo que quería era entablar una conversación con la mujer. Entonces, y ella se puso en un terreno equivocado. Eva poco a poco se fue alejando de su marido. Y entonces se encontró frente al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y el mal que estaban juntos. Y la serpiente ocupó ese momento y le dijo, no moriréis. Si comían de ese árbol, la serpiente le dijo, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Entonces trató a Dios como egoísta, Satanás. Le hizo creer a Eva que por egoísmo Dios le había prohibido ese árbol. Entonces, ¿y qué hizo? Ella tomó del árbol prohibido y lo comió y no murió en el instante. Entonces ella cogió de ese árbol y también se lo llevó a Adán. El apóstol Pablo dice que Eva fue engañada, que por que Satanás la sedujo, cayó en transgresión. Pero Adán, él pecó voluntariamente. Él decidió pecar porque él amaba tanto a su mujer que él creyó que no podría vivir sin ella. Entonces decidió correr la misma suerte de su esposa. Entonces dice aquí, ¿qué sentencia recibieron por haber desobedecido? En Génesis 3, verso 8 al 19, dice, en ese libro dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, antes de que Adán pecara, Adán salía al encuentro de su Creador. Pero cuando pecó, sintieron temor. Miren que lo que provoca el pecado, provoca vergüenza y temor de estar en la presencia de Dios. Entonces trataron que de esconderse, pero Dios le dijo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces, Adán, cuando lo interroga el Creador, le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces allí empezó la autojustificación. Él no quiso reconocer su falta. Él sabía que Dios le había prohibido comer de ese árbol, pero decidió comerlo. Entonces no comió por ignorancia. Entonces la mujer también, cuando Dios le interroga, le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces también le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces ahí encontramos, hermanos, la sentencia que Dios le dio a ambos. Adán y a Eva le dio la sentencia de que ellos, Adán con el sudor de su rostro, iba a comer del árbol, iba a trabajar todos los días de su vida para poder alimentarse. Y a la mujer también le dijo, con dolores tendrás tus hijos. Y a la serpiente le dijo que se iba a arrastrar sobre el polvo y que iba también a herir el calcañar de la simiente de la mujer y que ella le heriría su cabeza. Entonces, aquí dice, ¿qué consecuencias trajo el pecado?
la tierra cayó bajo maldición. Vamos a encontrar en Génesis 3, versos 17 y verso 18. Dice, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardo te producirá. Entonces, ¿qué produjo la tierra después del pecado? Dios la maldijo. Dijo que por la culpa de Adán, la tierra iba a caer bajo maldición. Iba a producir espinos y cardo. Y había que trabajarla para poder producir los productos que necesitaba. Dice, toda la naturaleza está perturbada. Pues Dios impidió que la tierra cumpliera el propósito que originalmente le había asignado. No haya paz para el impío, dice el Señor. La maldición de Dios está sobre toda la creación. Cada año se hace sentir más decididamente. También dice, el pecado ha traído un resultado seguro: decadencia, deformidad y muerte. Hoy día todo el mundo está manchado, corrompido, afectado de una enfermedad mortal. La tierra gime bajo la continua transgresión de sus habitantes. La maldición del hombre está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias, sobre los peces en el mar y como la transgresión se hace casi universal, se permitirá que la maldición llegue a ser tan amplia y tan profunda como la transgresión. Entonces, hermanos, vemos el resultado del pecado. Entonces, el pecado es, dice la Biblia, transgresión de la ley de Dios. Dice en 1 Juan 3:4. Dice que por el pecado, por la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo dice que él no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Entonces, Adán pecó porque ya había una ley. En el libro romano dice que donde no hay ley, tampoco hay pecado. Entonces, ¿por qué pecaron ellos? Porque ya tenían una ley. Esa ley estaba en su interior, en su corazón, porque él estaba en armonía con Dios. Pero cuando pecó, quebrantó los principios de la ley de Dios. Y el mundo quedó mancillado por el pecado. Dice que lo que ha traído como consecuencia que quedó manchado, corrompido, afectado a una enfermedad mortal, y toda la tierra gime bajo la continua transgresión de sus habitantes. El apóstol Pablo dice que la tierra, la creación gime con dolores de parto por la mucha maldad que hay en el mundo, por mucho pecado. Y a medida que aumente el pecado, más eficazmente se ha de sentir los terribles resultados del pecado. El pecado es algo terrible delante de la vista de un Dios santo. Hay hombres que hoy han dicho como que Dios fue injusto con Adán y Eva, que dicen que qué malo es una frutita. Entonces, el pecado no fue tanto la fruta, sino la desobediencia o la falta de voluntad de Dios. Entonces, Dios no ve si el pecado es grande o es pequeño. El pecado en toda su forma es pecado. No importa que lo haga el rey o el esclavo o el príncipe o el trabajador. Entonces, el pecado delante de Dios es una cosa terrible. Entonces, raras veces el hombre ve el pecado como Dios lo ve, en la enormidad de la transgresión. Entonces, muchos juegan con el pecado creyendo que el pecado es algo fácil. Pero recordemos, hermano, que todo pecado tiene sus consecuencias, que todo pecado lleva en sí un castigo. Entonces, por una sola transgresión, usted puede ver, una sola falta que Adán cometió ha traído consecuencias eternas. Durante miles de años hemos estado bajo esa maldición del pecado. Entonces, el pecado no es algo bueno. Satanás presenta el pecado como agradable. A Eva le hizo ver el pecado como algo hermoso. Le dijo, bueno, si comes de este fruto, seréis como dioses. Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos tus ojos. Pero en sí se abrieron sus ojos. ¿Pero para qué? Para ver la locura que habían cometido.
el alto, el bajo, lo bajo que habían caído. Entonces, vamos a seguir leyendo un poquito acerca de eso, para no adelantarme. El hombre perdió, dice, el carácter divino. Vamos a ver. Dice en Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo quedó el hombre después que pecó? Cuando Dios creó al hombre, él tenía comunión directa con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero por su transgresión quedó destituido de la gloria de Dios. Ya no pudo reflejar el carácter divino. Vamos a ver aquí en Camino a Cristo que dice, por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Entonces, cuando Dios creó al hombre, era perfecto, como dice el profeta. Entonces, sus pensamientos eran puros, su designio santo. Todas sus facultades estaban en armonía con la norma divina. Pero por la desobediencia dice que las facultades, o sea, la capacidad de la mente, la capacidad del alma, se pervirtió y el egoísmo reemplazó el amor. Dice que su naturaleza quedó tan debilitada que ya no pudo resistir la tentación. Aunque Adán y Eva prometieran de que ellos iban a ser fieles, si ellos fueron desobedientes estando en su inocencia, ahora que se volvieron pecadores, ellos iban a volver a fallar contra Dios. Dice aquí, fue hecho cautivo de Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito de Dios, que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Entonces, la gente culpa a Dios de la desgracia de este mundo. Pero en sí, es Satanás que ha traído con todos esos resultados, ese sufrimiento y ese dolor. Entonces, no es en sí Dios. También dice, después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Ya no sintió gozo de estar en la presencia, en la santidad de Dios. Está ante la presencia divina, sino que él trató de ocultarse de su presencia. Entonces, por causa del pecado, hermanos, dice el apóstol Pablo, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así todos mueren. Entonces, el resultado inevitable es que todos tenemos que morir algún día. El día que Dios le había dicho a Adán y a Eva, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Entonces, no murieron en el instante, pero ese mismo día se dio la sentencia de muerte. Dios creó al hombre para que viviera eternamente, siempre y cuando obedeciera a Dios. Pero, como cayó en la transgresión, también la muerte entró al mundo. Vamos a ver también qué otra cosa perdió. Perdió, dice, el derecho de comer del árbol de la vida. Comer de ese árbol equivaldría a vivir para siempre. Génesis 3, 22 dijo Dios, he aquí el hombre es uno como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, por amor, Dios sacó a la primer pareja del jardín del Edén para que no volvieran a comer del árbol de la vida, porque se perpetuaría el pecado en ellos y no podría haber posibilidades de rescatarlo. Por eso dijo Dios, tome también del árbol de la vida y coma y viva
para siempre. Iba a vivir para siempre, pero en el pecado. Entonces, también perdió la vida eterna. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, qué desgracia tan grande que nosotros tengamos que morir. Hay personas que yo conocí en la vida que aunque están en su lecho de muerte, aunque su vida casi es una miseria, ellos se aferran ¿a qué? A la vida. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre para que muriera, sino para que viviera eternamente. Entonces, pero el pecado ha provocado que miremos la muerte con temor. Entonces, pero inevitablemente, como dice aquí la sentencia, el polvo eres y al polvo volverás. Entonces, vamos a ver, ¿qué hizo Dios para rescatar al hombre? Génesis 3:21. ¿Será que Dios, porque Adán pecó, lo dejó desamparado y que se perdiera? Porque su pecado fue demasiado grande. Vamos a ver. Génesis 3, verso 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Entonces, el día que Adán pecó, también se sacrificó un cordero como símbolo de Jesucristo. Adán tuvo que matar ese cordero. Ahora, ese cordero no daba garantía de perdón ni de vida eterna. Solamente era un símbolo de aquel que había de venir. Adán, en aquel corderito, miraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue muerto de la fundación del mundo. Entonces, Cristo se ofreció como el garante de nuestra salvación, para morir como el sustituto del hombre. Adán debía morir porque la ley exigía la penalidad, la pena de muerte, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Pero el apóstol Pablo dice que el misterio que estuvo oculto de las edades eternas, o sea, había un plan de Dios, un propósito eterno que se originó en la mente de Dios, que cuando Dios creó al hombre, también lo iba a poner a prueba, y si éste pasaba la prueba, entonces iba a vivir para siempre. Pero si fracasaba, ¿qué sucedería? Iba a haber un plan de salvación. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos para formar un plan de redención. Y dice que Cristo voluntariamente decidió a venir a morir por nuestros pecados. Dice, el plan de la salvación había sido concebido en la mente de Dios, por supuesto, antes de la creación del mundo. Pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, verso 8. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero, miren qué maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Entonces, hermano, la gloria sea para Dios. Dice en Apocalipsis que la alabanza y la honra y la gloria sea para el Cordero, el cual fue inmolado. Entonces, gracias a este sacrificio infinito que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la raza humana encontró un rescate. Dios ha abierto un camino que nos conduce al Padre. Dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros queremos salvarnos, tenemos que ir a Jesús.
Por nuestra fuerza no hay poder para salvarnos. Pero Dios, en su bendita misericordia, dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Entonces el Padre entregó lo que más amaba. No mandó un ángel, porque los ángeles son criaturas y ellos no pueden dar vida. Pero Cristo, que era igual que el Padre, sí podía dar vida y darla en abundancia. Entonces el apóstol Pablo dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni gobernadores, ni la persecución, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos bendiga, es mi deseo y oración. Hermanos, si usted no ha hecho su entrega a Cristo, hay que entregarse. Sabemos que el Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Dice, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay alegría en los ángeles, por una sola alma que se arrepiente. Entonces recordemos que nuestra alma fue comprada a un precio infinito y que no hay otra manera de rescatar. Dice que el apóstol Pablo menciona, comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos al Señor por creación y también porque Él nos compró con su sangre preciosa. Bueno, los invito a doblar nuestras rodillas, los que pueden y los que no pueden inclinar sus rostros y vamos a orar nuevamente. Amantísimo Señor, yo te pido que estas palabras que hemos hablado, que es tu palabra, queden grabadas en los corazones de las personas, que puedan anidar en su mente, en sus pensamientos. Sabemos que tu palabra, si es recibida, creída y obedecida, obra la transformación. Gracias también te damos, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo para redimirnos de toda iniquidad, para salvarnos, para darnos la oportunidad. Te damos gracias porque tú no te olvidaste de ninguno de nosotros, sino que siempre nos tuviste en tu recuerdo. Pido, Señor, que perdones al mundo y que le des oportunidades, que extiendas tu brazo poderoso hacia esta humanidad doliente y afligida, que Satanás quiere destruirla. Te pido, Señor, que tú mandes tus ángeles, que mandes tus mensajeros por toda la tierra, para que encuentren a aquellos que han de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén.